Abrimos el 5º programa de Cultura al Aire y hoy tenemos videojuegos y un nuevo espacio de arte, Montaña. Además estamos acá, en el estudio de grabación Fader, para conocer los últimos detalles del último disco de Arcángel. Vení, que vamos a estar hablando con Germán, su guitarrista y cantante. No me mientas más, vos sabes quién soy, no pretendas que lo permita. Permiso, Germán. Te corté todo, perdón. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? ¿vos ¿Todo bien? bien? Bien, de primera. ¿Algo para mostrarnos? Qué bueno que te viniste acá a la casa, estamos haciendo disco nuevo, te puedo tocar algo si querés. Dale. Sí, acústicamente. ¿Cómo no? A eso hemos venido. Dale, buenísimo. Un tema del disco nuevo, es un tema de hiper heavy metal, pero que también lo podemos hacer así, No te mientas más, vos sabes quién soy, yo te pido que hoy desistas. No me mientas más, vos sabes quién soy, no pretendas que lo permita. Lo que fue hasta ayer no entendiste bien y pensaste que merecías defender error y buscar rencor, todo al precio de una mentira. No creas que he dejado llenarme de pena y de resignación. Ni sientas que estoy esperando un vestigio de lo que no sos. No soy yo el que sale en tu manualcito de cómo vivir. No me digas nada, ya déjame. No me mires más, terminemos hoy esta farsa que nos lastima. Pues la soledad suele doler más si te encuentra de rodillas. No creas que he dejado llenarme de pena y de resignación. Con los años uno aprende cómo se hiere mejor. No soy yo el que sale en tu manualcito de cómo vivir. No me digas nada, ya déjame. Más o menos unos 10, 12 meses duró toda la grabación. ¿Casi un año? Casi un año, sí, sí. Más que una gestación, Es digamos, humana. Sí, sí, mucho más. Inclusive para que nazca, lo tuvimos que sacar con forceps. ¿Ah, sí? Apuraditos. Sí, sí. Bueno, pero ya lo tienen acá, ya está. Che, acá nos podemos tomar una birrita, ¿no? Dale, bueno, Dale, entremos. pasemos. Bueno, Germán, entonces, y lleve Fortaleza de Arcángel, que se presenta ahora este domingo, ¿qué es lo que nos trae? ¿Cuarta producción de ustedes? Cuarto disco de estudio, claro. Es cuando nosotros caemos a un estudio y tratamos de plasmar ahí nuestra no sabiduría, porque somos una banda que toca en vivo, no somos una banda que graba muchos discos. Son de tocar en vivo y en distintos escenarios. Han pasado por escenarios grandes, más chicos, más under, más... Sí, sí, sí. Es nuestra universidad. Sí. Porque uno va a la universidad y está el director, el profesor que te dice, bueno, hasta acá llegó primero, tenés que empezar segundo. Nosotros no, tenemos que aprenderlo cuando termina una etapa o cuando empieza otra. Entonces, el escenario grande, el escenario chico, te da esa... Igual hay que estar despierto también, ¿no? Sí. El que está dormido se pasa de largo. ¿Y qué pasa cuando entran al estudio entonces? ¿Y cómo deciden qué material sí, qué material no? ¿Cómo es ese proceso? Depende de cómo va sonando, pero en el estudio dejamos todo en manos de Carly Begheri, que él es el que nos graba los discos. Una persona sumamente capaz y rápido y grosso y nosotros no tenemos mucha experiencia en estudio, entonces tratamos de que el estudio sea bueno, que tenga buenos micrófonos, buenos procesadores y tratar de meter la mejor toma, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo van decidiendo los temas, digamos? Porque los van haciendo, los van componiendo antes de llegar al estudio, seguramente. Sí, se componen antes y algunos se terminan en el estudio, hay otros que ya vienen totalmente terminados. En el caso de este disco, Yo de Fortaleza, tiene 10 temas, pero nosotros grabamos como 15.
y después lo sometemos a un proceso de filtrado donde no todas las canciones tienen la misma producción ni la misma onda y a lo mejor alguno te tira para abajo el disco, entonces vamos cortando algunos. Arcángel ya tiene más de 20 años y muchas bandas del metal en Argentina tienen más o menos esa edad. ¿Qué busca el metal ahora cuando sale a publicar un disco nuevo, a hablar en nuevas canciones? Y busca presencia, busca crear una continuidad y dar un mensaje. Por lo menos nuestras ganas son esas. Es mucha la pasión que se genera en esto. No es un trabajo, pero tenemos que hacer que funcione. No es nuestra profesión, pero queremos que sea. Entonces es una apuesta permanente. Hermosa la vida del intento permanente, porque todo depende de mí, ¿no? Y desde las letras, ¿cuáles son los temas que abordan? Muy variados. En este disco, por ejemplo, hablamos del suicidio, de los amigos que se fueron, que murieron. También hay un tema que tiene que ver con... es muy anti-Monsanto y anti esa conciencia de querer quedarse con la vida, hasta de las semillas. Y bueno, siempre el heavy metal trata de ir para adelante con un sentimiento de amistad, de cariño, de que no todos somos Axl Rose. Hay algunos músicos que se toman las cosas en serio y dicen y cantan verdades. Eso también tiene que ver con buscar su propia identidad dentro de un género que internacionalmente viene como remarcado. Nombrabas a Axl. Claro, o todos. Yo pienso que hay muchas bandas que todas suenan iguales ahora, ¿no? Hay como una tendencia a sonar metálico y bueno, nosotros no estamos por ese lado, tratamos de buscar nuestra identidad. Pero sí, el heavy metal nació en Inglaterra. Claro. Es una semilla que vino de allá, pero que germinó acá y acá las bandas tienen su propia manera, su propio léxico. Chicos, manicito. Gracias. Gracias. Muy amable, doña. Nos tratan bien acá en la cantina del club. Bueno, de eso justamente te hablaba, me contabas que es como se están haciendo la onda, se han hecho la onda todo el tiempo dentro del metal, y hay bandas que son por ahí muy conocidas para el género, para el público específico del género, sí, y circulan gracias a ustedes, digamos, no hay grandes producciones atrás. Es pura autogestión. Por ejemplo, Apócrifa, que es una banda de Córdoba que tiene 20 años, que no es de la ciudad de Córdoba, es de Villa Yardino, de la zona de las sierras. 20 años tocando y ellos son una de las 5 mejores bandas del interior del país. Y hay poca gente que se está dando cuenta, por eso estamos intentando aprovechar lo que ustedes nos brindan para que todos se enteren. Que van a estar este domingo. Van a estar este domingo con nosotros acá en el lanzamiento del disco, son grandes amigos, hemos girado mucho. También viene Huipala de Formosa, 2000 kilómetros hacen ellos, desde el Imperio del Verde vienen hasta acá al desierto. Bueno, que hoy no está tan desértico también Mendoza, ¿eh? No, ya no está tan desértico. Por lo menos tenemos un traguito. Sed no tenemos. Y está Brutal también, que ellos son los anfitriones locales. Brutal es una re banda de Mendoza, un power trío. Y vamos a esperar que sea un buen acontecimiento, un buen lanzamiento. Buenísimo. Y vos también sos productor. O sea, tenés este doble rol del cantante, o sea, cabeza de Arcángel, pero productor también. ¿Cómo te sentís en los dos roles que muchas veces es complicado llevarlos a la par? Es muy complicado porque uno se tiene que mantener lo suficientemente bicho como para negociar con todos y no dejarse pisar. Y también te tenés que mantener sensible para poder crear una canción o para poder transmitir algo en el momento que lo estás cantando, tocando. Así que es una linda dualidad, es como el bien y el mal. ¿El bueno es el artista? No sé. No sabemos. Che, y hablando del que tiene que estar duro y ahí poniendo como el pecho y sin dejarse pisar, decías vos, ¿cómo está la escena acá en cuanto a productores? Hablando de la parte privada. ¿Les cuesta a ustedes tocar? Sí, cuesta mucho. No hay muchos productores. Te diría que es casi un monopolio y la mayoría de las bandas transan con esos monopolios. No quisiera entrar mucho en el tema, yo te hablo de mí porque nosotros siempre tenemos este intento permanente. No le pagamos a nadie para que nos haga tocar en ningún escenario, nosotros nos lo ganamos con nuestra fuerza
con nuestra manera de cantar, de tocar. Sí, hay bandas que les parece bien porque les da público pagar y ser bandas teloneras de grupos más grandes que vienen, y hay otras que no. Digamos, son dos posturas y uno las viene viendo y bueno. Son dos posturas. Yo prefiero 1000 veces poder agarrar 10.000 pesos y salir de gira o hacer un disco y no darle 10.000 pesos al productor de la fecha para que le compre la droga a los que vienen de afuera, ¿entendés? O para que les pague las putas. ¿Qué sé yo? Claro. Yo prefiero... ¿Y público ustedes tienen? ¿Cómo ha sido esto? Porque ya son más de 20 años. ¿Se ha ido renovando el público? ¿Ya vas a padres con sus hijos? Claro, sí. Bueno, los primeros somos nosotros, padres e hijos que vamos a los conciertos. Y también muchos chicos que empezaron en los 90 y siguen viniendo. Y pibes que se acercan ahora y que algunos nos conocen con algunos de los conciertos que alguno le contará o los discos que a alguno les pasará. Es muy artesanal, un trabajo de hormiga, es artesanal, no es masivo, es Claro. exclusivo. Bueno, por lo pronto presentan el domingo y Lleve Fortaleza. ¿Y por dónde más piensa girar Arcángel o qué le queda de acá? Porque están abriendo el año prácticamente Claro. con disco nuevo. Así que, sí. ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que se viene? Y 2016 tenemos que andar por toda Argentina, como hicimos con el disco anterior. Tenemos que andar por Chile, por Paraguay, por Ecuador, lugares que hemos ido abriendo y tenemos que abrir algunos más. No sé, me gustaría ir a Perú, a Colombia, me gustaría llegar al sur de Argentina, que nunca pudimos ir para allá. Hay ofrecimientos para ir a muchísimos lugares, pero bueno, todo se tiene que dar y se tienen que alinear los planetas Bueno, y todo tiene que suceder. todo tiene que suceder. Larga vida al metal y Arcángel, entonces. Sí, señor. Salud para todos. Salud. Get back, time to kick it off. Just put your head back, honey, take your sweater off and sit. Now's the time for you to check your heart, to keep from falling dead flat when the rhythm starts. Quédate, ya volvimos con más Cultura al Aire. La idea de la asociación de tener empresas que se autosustenten es que se pueda hacer videojuegos acá, que esos juegos se terminen vendiendo y que el dinero de esa venta sirva para mantener los sueldos de la misma gente que hace los videojuegos. Hasta en el momento, la mayoría de los que hacen videojuegos en Mendoza lo hacen en gran medida como un trabajo extra y con casi nada de retorno monetario. Nuestra idea es dar vuelta a eso y que quienes hacen videojuegos acá realmente puedan vivir de eso. Se genera acá una industria como lo es actualmente en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Rosario y en Córdoba. La industria a nivel mundial mueve una cantidad descomunal de dinero. Ha superado desde hace un par de años en cuanto a dinero que mueve a la industria del cine y de música combinadas. Y no es algo para desaprovechar, no es una industria que requiera una infraestructura especial, ni materia prima, ni nada. Necesitas una computadora y gente que piense, básicamente, y capacitado, obviamente. Entonces nosotros en la asociación hemos apuntado a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. En cuanto a largo plazo, nosotros tenemos actividades gratuitas para chicos de secundaria. Un aspecto interesante de la industria del videojuego es lo increíblemente multidisciplinario que es. Obviamente necesitas un programador y mínimo un artista, pero el artista puede ser tanto artista gráfico, ilustrador, animador, músico, actor, guionista. Del lado técnico no solamente es programador de la manera tradicional, tenés el que programa todo lo que está detrás, el que programa el servidor, por ejemplo, si es un juego multijugador, tenés el que diseña el juego, el game designer, tenés quien diseña los niveles del juego. Es
mucha gente la que trabaja en conjunto para hacer un videojuego, dependiendo del juego del que se trate. Hay juegos chicos que pueden ser hechos por una sola persona o dos solamente, o juegos de 200 personas, como es, por ejemplo, Assassin's Creed. Esa clase de juegos necesita una cantidad de profesionales descomunal porque es muy grande y son muchos años de desarrollo. Un juego de ese tipo hay que tener en cuenta que pueden llegar a ser 4 años de desarrollo del juego antes de que salga y antes de que siquiera empiece a entrar dinero. Y esa es una de las grandes dificultades de esta industria, que básicamente tenés que bancarte vos solo hasta que termines el juego y empieces a generar ganancias, asumiendo que el juego sea un éxito. Y muchas veces el éxito del juego no depende de si tu juego está bueno o no. Obviamente si uno lo hace el juego bueno tiene más probabilidades de éxito, pero ha pasado de juegos muy buenos que salen justo el día que sale un gran título, que sale justo Call of Duty el mismo día y todos compraron Call of Duty y perdiste. I never asked you your name. Max. My name is Max. In Mad Max. En el aspecto profesional, un gran problema que tenemos nosotros los que hacemos juegos es que siempre queremos estar haciendo cosas nuevas. Y eso se convierte en un problema porque empezamos a hacer un juego y ahí nomás queremos hacer otro. Se nos ocurrió otra idea mejor o queremos mejorarlo y se empieza a crecer y nunca podemos terminarlo. O lo dejamos de lado para hacer otro que parecía más interesante. Y una forma con la que estamos tratando de luchar con eso es con un evento que hacemos semanal que se llama Game World Jam. Ese evento lo estamos haciendo junto con Gamester, que es un colectivo a nivel nacional de desarrolladores de videojuegos, que actualmente está formando una fundación de desarrollo de videojuegos a nivel nacional. El taller es básicamente un espacio donde pueden venir desarrolladores de videojuegos o gente que pueda ayudar en la industria, como ilustradores, por ejemplo, o músicos, o lo que sea. Se juntan una vez por semana a empezar a hacer un juego en serio, ¿sí? Durante el periodo de un año, el objetivo es que esté para noviembre el juego, empezar y terminar un juego. Y el tener otros desarrolladores acá cerca también, a quien les podés preguntar algo, pedir ayuda en detalles específicos, o tal vez el sumarte a algún proyecto que ya esté funcionando. Yo empecé a querer hacer videojuegos como desde los 10, 11 años. Estamos hablando de la década del 80. Todavía no era el Mundial de Italia 90. Me metí a un curso de programación. Hay que tener en cuenta que en esta época no habían PCs. Las computadoras eran una cosa más parecida a lo que era el Atari. Era un teclado que lo enchufabas a la tele, lo enchufabas al grabador y más o menos andaba. Tenían en total de memoria RAM, ROM y no tenían disco rígido, tenían un total de 48K. Así que no era mucho lo que entraba. Y ese fue como el punto en el que empecé a querer yo a dedicarme a hacer videojuegos. Me metí en ingeniería en sistemas justamente por eso. Y en esa época, cuando estudiaba la carrera, me encontré con que habían un montón de cosas que me faltaban para poder hacer videojuegos y les consultaba a mis profesores y no tenían ni idea. Habían ciertos aspectos técnicos de los juegos que eran no solo muy diferentes a lo que enseñaban en ingeniería en sistemas, sino que era extremadamente difícil. En esa época, hacer videojuegos no era hecho por cualquiera. No solamente hacía falta ser un programador, sino que había que ser un muy buen programador. Y llegado a un punto me cansé de trabarme y pensé, tiene que haber más gente como yo que se traba en otras cosas. Quería formar un grupo de investigación en la facultad de desarrollo de videojuegos, pero en esa época era increíblemente mal visto
por los académicos el hacer videojuegos. Era no solo mal visto desde el punto de vista profesional, por así decirlo, era algo como inferior a ellos, sino que era considerado como una mala influencia para los jóvenes el videojuego. Entonces tuve que disfrazarlo como un laboratorio de investigación multimedia y qué sé yo. Y apareció otra gente y empezamos a hacer un montón de cosas bastante interesantes. Terminamos ganando el premio al mejor trabajo de investigación de ingeniería en sistema de la Argentina en un congreso que se llamaba CENEISI. Y terminamos ganando el premio Raíces porque con el motor que estábamos creando para hacer videojuegos, empezamos a aprovecharlo para hacer un navegador web para personas no videntes utilizando sonido 3D. Era exactamente la misma tecnología, así que dijimos, bueno, ¿por qué no? Que una cosa se alimente de la otra. Pero después vino la vida y había que pagar las cuentas, había que trabajar. Esta clase de emprendimientos eran en extremo riesgosos, así que terminé dejando de lado temporalmente mi pasión por hacer juegos y me dediqué al desarrollo web. Hasta que hace unos 5 años, una persona publicó en el diario que estaba organizando la Global Game Jam en Mendoza. Se hacía por primera vez acá y estaba buscando gente que quisiera participar. Y los contacté y me encontré con que este desarrollador era quien yo le había enseñado a programar 3D en la época de investigación en videojuegos. Y eso empezó a crecer hasta que explotó. Y así estamos ahora más con un perfil empresarial o apuntándonos a ese lado y al tratar de hacer esto algo interesante. Y yo creo que tal vez el que los grandes empresarios hayan pensado que había una fórmula para hacer videojuegos llegó a que hubo toda una época en la que todos los juegos eran iguales. Hubo una época en que todos eran básicamente Call of Duty y se volvió aburrido el mundo de los videojuegos, por lo menos para mí. Hasta que surgieron unos 2 o 3 juegos interesantes que no tenían nada que ver y que estaban hechos con una forma de pensar totalmente distinta en cuanto al cómo debían hacerse los videojuegos. Minecraft fue uno de los grandes ejemplos, otro fue Super Meat Boy. Y la aparición de esos juegos hizo darse cuenta a todo el mundo que podían empezar a experimentar, empezar a variar, como fue un poco el comienzo de la industria. Cuando empezó la industria de videojuegos, nadie sabía qué era realmente divertido y qué no. Así que todos probaban y hacían cosas raras. La mayoría eran malísimos, pero por ahí surgían algunas cosas interesantes. Y ahora hubo como un resurgimiento de juegos que no fueran tan complejos como Call of Duty, por ejemplo. Que fueran tal vez totalmente diferentes, tal vez mucho más sencillos. Realmente lo que hace un buen juego es que sea divertido. Ese es el objetivo de hacer videojuegos, el que te divierta. Si lo vemos desde el punto de vista más científico, es el que tu cerebro libere endorfinas, ¿sí? El cerebro libera endorfinas cuando resuelve un problema matemático, aunque no lo sepa. Entonces, en su base, la mayoría de los videojuegos son básicamente eso, un problema matemático. Por ejemplo, Candy Crush es el resolver cómo poner los objetos de tal forma de formar líneas y con eso avanzar de nivel o tener más puntos. Ese es como el secreto desglosado, por así decirlo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para hacer un juego divertido. Hay un montón de reglas que puedes seguir y un montón de reglas que te dicen, bueno, esto no lo hagas porque definitivamente no va a ser divertido. Y eso es un poco lo que todos estamos aprendiendo y mejorando constantemente. Más importante del Gran Mendoza, por lo que posee un valor estratégico para el conjunto urbano de la ciudad. Aquí se realiza
Quédate, ya volvemos con más Cultura al Aire. Y en el medio de la tarde se nos vino la lluvia, pero nos metemos adentro de un nuevo espacio cultural, Montaña, acá en Cultura al Aire. Bueno, estamos en Montaña, espacio de arte, que es un espacio que autogestionamos entre amigas, colegas. El lugar es la casa de Clara y significa, en realidad, es como que nace la necesidad de generar espacios para formación, para circulación de lo que hacemos, para encontrarnos con otros artistas o otra gente que circula en relación al arte y no, la idea es que también sea ahora. Nada, como ese deseo. Sí, sí. Surge en realidad eso, de que nosotras nos empezamos a juntar y empezamos a ver que queríamos hacer cosas en común y que por ahí, nada, nos dimos cuenta que las podíamos autogenerar y por eso se nos ocurrió hacer. Y de la posibilidad de tener un espacio también que daba la posibilidad de hacerlo, que claro. eso, si no tuviéramos a lo mejor un espacio lo estaríamos haciendo de otra manera. Como que justo se dio que Clara tenía esta casa que era grande y estaba la posibilidad de empezar a armar cosas acá. Sí, vale aclarar que es nuevo, o sea, Es estamos nuevo. arrancando, hace 2 meses y medio, 3 Sí. que hemos abierto nada más. Y todas también como que trabajamos de otras cosas y tenemos otros intereses, entonces no es que, y esto lo hacemos por un deseo, entonces no es que nos dedicamos a hacer eventos semanales ni nada, sino que la idea es empezar de a poco, como para no agotarnos y para que esto, nada, pueda ser consistente, pero acotado también a nuestras posibilidades, entonces... Y en el sentido también de que por ahí no es la idea fortalecer tanto un espacio, sino que sea un espacio que se cruce con otros y que vaya generando con otras cosas que están en el medio. Entonces no es que estamos pensando en que todo tenga que suceder en Montaña, sino que Montaña es un espacio entre otros que hay y que ahora hay muchísimos y que también hay un montón de proyectos dando vuelta. Y es un poco la idea de un lugar de encuentro. Qué sé yo. En realidad, en políticas culturales siempre ha estado como muy flojo Mendoza, pero siempre han habido muchos espacios independientes, solo que los espacios independientes tienen como una vida efímera por lo general, porque dependen mucho del deseo y de las posibilidades que tengan los que los están gestionando. Entonces, como que no creo que esto sea nuevo, sino que sí hay un momento donde están pasando muchas cosas, pero así han habido otros y aparece, desaparece, como que eso es muy fluctuante. Por ahí sí, en lo personal, creo que sí surge por ahí de este año de haber estado como con un poco de vacío en cuanto a las instituciones, como que no teníamos lugares donde presentar proyectos para exponer porque el Museo de Arte Moderno estaba cerrado, el ECA también, qué sé yo, bueno, como ciertas instituciones que por ahí han sido como un lugar de encuentro mismo para los artistas, es como que no estuvo. Entonces, si bien sí han habido otras cosas independientes, también surge esta cosa de decir, bueno, hagamos algo ante esta poca respuesta desde el Estado que ha habido este año en relación a las artes visuales, a que es lo que nos... Y también de que es evidente que como que los artistas cuando, como que a la hora de generar un espacio, como que a las propuestas por ahí son hasta mejores que las del museo, como que no dependen necesariamente, o sea, son dos espacios que pueden convivir y que estaría bueno que el otro esté y que funcione bien, pero bueno, acá me parece que es como un espacio más experimental, pasan otras cosas que por ahí en una institución, por lo menos en las instituciones que tenemos, no pasan. Bueno, y lo que hemos hecho ha sido, esta es la segunda edición que hacemos de la imagen accesible. Abrimos en realidad con una imagen accesible hace 2 meses, después hicimos un par de muestras, o sea, una muestra, sí, una presentación de un libro, una muestra, una clínica, y para el año que viene estamos pensando un montón de cosas que son proyectos y que tienen que ver mucho con la formación, con generar encuentro entre los artistas locales y también invitar a artistas de otras provincias, como poder empezar a cruzarnos y a organizarnos así a nivel también nacional. Sí, también otras cosas que han pasado han sido las asambleas de artistas visuales o clínicas espontáneas entre nosotros mismos. Sí, como así, cosas más de encuentro. De encuentro, sí.
más información. Bueno, y para este año la idea es, bueno, abrir mucho el espacio a propuestas que tengan que ver con encontrarnos entre los artistas locales y con artistas de otras provincias, o sea, poder generar muestras, charlas, sobre todo cosas también relacionadas a la formación, no sé, cursos, no sabemos, estamos como con un montón de proyectos.
Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso, vai. Se meu pai me viu com tatuagem, me bota fora de casa. Vamos para esta porra comer do pai. Banyaran tapi nekahin node, ingat, pergi baik tanya, nama bikai. Juga jakruna muda waktu di. Boleh, jawab tu boleh. Buta tengah habis baik. Tak tak buta, nuat tak kematan ni. Kau mau yang infierno dalam. When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable. Well, it came out in... ¿Ves que sos un bandido? Come. Dame una divisa, dame una de esas, cualquiera, hombre. Miren qué hermosa cabellera. Ahora es una de nosotros. ¿Usted sabe quién es ese señor? ¿Usted sabe? Ese señor es el que está armando este movimiento que nos une.
mais à beaucoup de conditions. 45 ans, veuve, cherche homme, cherche homme épris de beauté physique et morale. Je cherche une femme avec qui j'aurais du plaisir à être. Ça ne se trouve pas comme ça, une femme, à mon âge. Tu parles. Peu importe que toi, tu l'aies racolé par annonce. Ce qui compte, c'est que moi, je l'ai remarqué sans savoir rien de ça. De toute façon, ça ne marchera pas. Et si ça marchait, tu vois dans quelle situation nous serions? Ton ex... Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave. C'est trop. Félicitations, Laurent. Non, mais c'est un petit prix. Vous boirez un autre santé ce soir en allant chercher ça. Surprise! Santé, Sherry! Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? Je vais penser que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! J'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Y acá en la cancha de Andes Talleres terminamos este recorrido por Godoy Cruz y por parte de la cultura de Mendoza. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 22. Te vamos a mostrar la cuerda de mujeres Batalá. Jueves a las 22 en Señalú, seguimos con mucho más Cultura al Aire.